Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy nos encontramos en una actividad muy especial para mí como poeta en el marco de nuestros 45 años de vida literaria, invitados por esta, yo diría, muy especial librería llamada Calatos, acá en el famoso o mítico lugar conocido como Los Galpones. Invito a todos aquellos amantes de la lectura que visiten este lugar, acompañados por Amberlin. Ella dirá después su nombre, yo te conozco como Amberlin. Y por la poeta Amberlin y por el ensayista y cuentista Luis Figuera. Esto es un acto, una tertulia, digamos, mucho más personal, más humana, más directa, y va a comenzar con, obviamente, las palabras de Amberlin. Gracias. Gracias, Tare, gracias a todos por estar aquí, gracias también por la espera paciente. Buenas tardes. Comenzar, una gran responsabilidad en esta tertulia, en este hermoso cobijo de Los Galpones, Calatos, y que nos reúne a seguir celebrando la vida de ese afiche que vemos allí, Tareq Ansat, 45 años de vida literaria, y que tenemos el poeta, el escritor y yo, pues la responsabilidad y el compromiso de hablar de su poesía. Particularmente, debo decir, antes de hablar del texto, que mi primer libro que leí de Tareq fue Cielo a media asta, este libro que está aquí. Una antología de Monte Ávila. Una antología de Monte Ávila Editores, seguro debe estar aquí en esta librería. Del año 2004. De 2004. Y luego pasé de esa antología a un puente, o se tendió un puente, o digamos una relación pontificia entre esa antología y el libro Un tren viaja al cielo de la medianoche, que tuvimos el honor, el placer, el gusto de acompañar en la Feria Internacional del Libro, y que obviamente uno de los más vendidos, uno de los libros más vendidos de la Feria Internacional del Libro de Caracas. Pero que Un tren viaja al cielo de la medianoche es un libro que resume, digamos, en un sentido cosmogónico, parte de la obra de Tareq. Luego de este libro, en el cual me llegaron imágenes, ¿no?, que conversamos en aquel momento y que luego repetimos en el CELAR, imágenes surrealistas, imágenes de los momentos del Dada, imágenes de las vanguardias literarias internacionales, pasé a un libro anterior, que es este libro, que es el libro, la lectura de este libro, que se llama Los ríos de la ira, que es su primer libro, y que este primer libro, como lo escribí, tengo mi costumbre de rayar los libros, escribí aquí, este es un libro, Los ríos de la ira, una antesala a el libro Un tren viaja al cielo de la medianoche. En esa, digamos, resonancia poética, en ese sujeto literario que se desplaza de un momento, de una vivencia personal hacia una vivencia colectiva. Pero luego volví otra vez a mi antología. Siempre vuelvo a mi antología. Volví a mi antología y volver, como la canción. Volví a mi antología, a Cielo a media asta, y aquí comencé una investigación sobre el poema en sí. Cuando hablo del poema en sí, me refiero a aquella expresión de Heidegger en un libro que se llama Arte y Poesía, donde él dice que la obra de arte es la cosa en sí, y que además de ello, que la obra de arte siempre está reflejada o se ve más reflejada en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, pero si habría que resumir el arte como tal, lo está en la poesía. Y a partir de esa lectura de Heidegger, que además hace un estudio hermoso sobre Hölderlin, un poeta romántico,
me adentré en los textos de Tarek, pero en el poema vivo. Y de ese poema vivo hice unas conclusiones. A mí me gusta mucho más hablar que leer. Pero como estamos en un plano investigativo, amorosamente investigativo, y que queremos profundizar. Si queremos profundizar en una escritura que sirva para abrir nuevas lecturas de la poesía de Tarek William Saab en el siglo XXI, porque estamos celebrando 45 años y ha cambiado el momento, ¿no? Los 22 años, las 2 guerras mundiales, la generación Beat, es decir, todo lo que nosotros, el año francés en el 68, la revolución bolivariana en el 99, en el 98, y bueno, toda una serie de acontecimientos en la vida personal del poeta que no quisiera catalogar con ese lugar común que dice que la vida del poeta es el poeta, sino más bien un estudio de lo que dice el poema como persona, es decir, el poema como ser que se está expresando desde un lugar. Ese lugar es el que vamos nosotros y nosotros a develar esta tarde en la poesía de Tarek. Le puse este título: El cielo a media asta. La luminosidad de la oscuridad atravesada por un rayo inmortal. El rayo inmortal del ejercicio creador, del demiurgo, del que crea, del que combate permanentemente con esa pregunta filosófica de todos y todas nosotras, que es: ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? Con mucho cariño y admiración, reconocimiento a tu humanidad, tu valentía poética y de vida y poética. ¿Quién mira en la oscuridad de un corazón triste? ¿Quién sino quién el que predice la fuga hacia ninguna parte? Si la poesía es lenguaje, cuerpo, mama, canto, en Tarek es pulsión de vida. Trasciende los barrotes de espinas de la convención establecida, del canon del statu quo, más bien, ante el texto, la escritura poética, un anillo de Moebius, una conjunción cosmogónica vuelve a su inmanencia, el ser en eterno retorno. En la plenitud del momento, el éxtasis instantáneo, el deseo de quedarse allí, infinitamente en el instante luminoso, como el niño en el parque frente al sol. La luminosidad de la angustia del ser mortal, de ese eterno retorno que vuelve hacia la misma pregunta, enmarcada en el razonamiento inducido por los laberintos que distraen la búsqueda de la plenitud. He allí la manera de irrumpir en la norma de lo instituido en temas como el amor en Tarek, como la pasión en Tarek, como la vida y como la muerte. Las metáforas traducen el sentir a esa experiencia poética. De tal manera, recordamos al poeta también, para afianzar esta lectura, Rainer Maria Rilke, cuando expresa lo siguiente: pues los versos no son, como creen algunos, sentimientos. Se tienen demasiado pronto, dice Rilke, son experiencias, hasta que no se convierten en nosotros sangre, mirada, gesto, cuando ya no tienen nombre y no se les distingue de nosotros mismos. Entonces el arte acontece, transgrede lo instituido, lo invisible a los ojos, diría el Principito. El arte libera y él lo sabe. Dice Tarek: lo temido, lo soñado, humo será en lo alto. La voz lírica resalta en el poema, que en sí mismo es personaje, naturaleza, vida u objeto, tránsito permanente, ora doloroso, ora alabanza, fulgor o desdicha, resplandor. Sepultada la ilusión, el hundimiento ocupó su mandato. Estas frases son las frases de mi libro de Cielo a media asta.
La metáfora expresa un nuevo lenguaje en el poema, un código que libera al poeta desde su ser. El poema acontece, comienza o recomienza, describe la situación surreal o imaginaria. La experiencia poética se presenta vívida, latente, de ver el acontecimiento en gerundio. Por tanto, la esencia de la pulsión poética en Tarek William Saab se desoculta en el ritual, el ser, y proyecta el habitué de una experiencia efímera que retorna en su máxima plenitud. Dice nuestro poeta: exiliado del Averno, una alambrada de púas me mantendrá coronado. Qué duro, ¿no? Es decir, qué impresión, es decir, qué cuerpo, qué sentido. Y continúa: abatido tragué espinas al fondo de ser nada, sino piedras borrándome de ti. Vértale. Cantos marcados por el sinsentido del trashumante que cree superar el estremecimiento del paso por las tinieblas. Quizás al encontrar aquel barquero que cruza el Aqueronte sin remedio ni vuelta atrás. Tarek se asoma a sí mismo. Su etos desdoblado sucumbe ante la vicisitud de los círculos de Dante, que como una reproducción de acontecimientos ofrenda la hermosura en las precarias caídas. Derribado ante el odio, tus caderas expuestas al abandono vencían al martirio, carente en medio de la intemperie, enterrado. En la poesía de Tarek William Saab, y me gusta nombrar completo su nombre, Tarek William Saab, hay una premonición que cabalga, un oxímoron que intenta despistar a los lectores o a la vida acechante del infortunio, el éxtasis obliterado en la convención del canon, a fuerza de combate que enfrenta en el vivir la experiencia a la que ufano se entrega la intemperie. Su fisonomía metafórica funda hombre y poeta, carne y espíritu. No se trata de imaginar al capricho. Volvemos a Rilke, no es la mera representación de lo imaginario e irreal, es la poesía como iluminación de lo develado, lo descubierto en el trance. Este trance, dice el poeta, los misterios de estas cruces, y solo nos calma la certeza de morir. En el poemario, la antología El cielo a media asta, algo siempre está en declive, un desamparo, un duelo ignoto, ajeno y cercano, oculto, la vida misma, una desolación, un éxtasis en una ventana, la soledad en el tropel de unos caballos. ¿A quién canta el duelo y su esperanza el poeta, si no es al amor? El éxtasis dionisíaco es efímero, por ello no menos embriagante. Bien vale la pena el disfrute, la plenitud de andar de noche, desnudo bajo la lluvia y no caer. Caligrafiar el sinsentido y sentido de gozo irrepetible, celebratorio, la danza de la ilusión y la inocencia. Leo al poeta. Si amar fuera volver y no envejecer nunca más, si fuera andar de noche desnudo bajo la lluvia y no caer, si amar si fuera ir y venir jugando en los parques del sol, si amar si fuera un gusto intermitente, inacabable, irrenunciable al espectador, si amar al esplendor, si amar fuera siempre, 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 siempre una palabra precisa, una exacta visión, jamás mancharía estas páginas. Ahí les dejo. Es diferente cuando una dama lee, ¿verdad? Cuando lo hace un caballero, ¿cierto? O sea, yo siento que la voz femenina tiene más fuerza, más sensibilidad.
Yo a eso le sumaría lo siguiente, para evitar las contradicciones de género. Yo creo, y con mucho respeto y humildad diría, que cuando una poeta lee a un poeta, una poeta mujer lee a un poeta, hay obviamente una vida marcada que nos une, el dolor, quizás ese dolor que pare el libro que está en la poesía de Tarek, y que de alguna manera me siento identificada. Me siento identificada, sobre todo en la poesía que irrumpe a contrapelo de lo instituido, del canon, de lo que nos dice, de la lírica tradicional, de lo que es el poema, de lo que es el arte, de quiénes son los poetas famosos. Entonces allí irrumpe también Tarek, y además que celebro, y lo voy a decir públicamente, celebro que también nosotros los poetas, hombres y mujeres, nos podamos autorreconocer en la literatura, que nos podamos autorreconocer poetas. Sin que haya egoísmo, mezquindades. Y el prejuicio, y sin que haya el prejuicio, además de reconocernos como poetas, porque además los pobres poetas, siempre somos los pobres poetas, los pobres poetas, lo digo en el sentido artístico, es decir, en el sentido del arte, la poesía, los delirantes, los transhumantes, la poesía que es el género, me disculpan si hay otros artistas aquí, más importante de las artes, como lo dice Heidegger en ese libro, Arte y Poesía. Ah, bueno, magnífico. Bienvenidos todos al debate. Mira, está el embajador, yo quería darle la bienvenida al embajador de mi hermana, de verdad, mi hermana Rusia. Tú sabes que amo ese país por lo que significa para la humanidad la lucha contra el fascismo, haber derrotado el fascismo, el ejército rojo, la tradición de Rusia en la poesía, en la literatura. Tolstoy, Pushkin, Dostoyevsky, tantos y tantos, ¿no? Lo que significa San Petersburgo en mi vida personal. Yo quería entonces, y bueno, lo que significó que la Universidad de San Petersburgo editara una antología mía en ruso. Darle la bienvenida porque el nombre es un poco... Practicar el idioma. Tengo que practicar el idioma. Lo único que sé decir es pasiva, que es gracias. Sergei Melik Bagdaraski. Bienvenido, mi querido hermano. Un aplauso para él porque ha hecho un esfuerzo para estar con nosotros, él y su equipo. Muchas gracias. Bienvenido, seguramente ¿algo? ¿Se apagó el...? Ajá, aquí estamos. Bueno, bienvenido otra vez nuevamente. Hace rato conversábamos con el señor embajador sobre la poesía y la literatura y se nos olvidó nombrar a Tolstoy. En tanto y la poesía también escrita por Ana, ¿no?, la poeta rusa. Pero bien, decía yo que el arte en la poesía, que disculparan si habían otros artistas aquí, rockeros y ya nombrados por el poeta, reggaetoneros también, bueno. Fíjense, la poesía es el arte más sublime de todas las artes. Y aunque el señor Platón nos sacó de la República, el señor Platón es extraño, pero él nos sacó de la República y nosotros los incluimos en la República Bolivariana de Venezuela, es decir, 5.000, 3.000 años después de las cavernas. Pero bueno, eso es parte de la historia de nuestro occidente, que somos también, de nuestra cultura occidental, de donde vimos las primeras líricas, la poética de Aristóteles, cómo explica incluso los griegos. Para los griegos la poesía no era solamente el hecho de narrar los Aedas, los cantores, de hecho la Ilíada, ¿no?, el gran extenso poema de Homero, sino que la poesía era un acto tan sagrado que era para los privilegiados
designados por los dioses, acompañados de unos efluvios especiales, espirituales, dionisiacos, apolíneos, y que eso hacía en el hombre, en el poeta, la diferencia entre todas las demás artes. Creo que sigue siendo de alguna manera así. No, para nada. Por eso es tan difícil. Bueno, fíjate, Luis es cuentista, narrador, pero estoy segura que en alguna línea de tu escritura está la poesía. Y me permito, con su permiso, el señor embajador Sergio, él me decía que él escribía informes para después que tenía las reuniones, él hacía sus informes. Pero y que no exactamente como poemas, pero que él ejercía la escritura y que de alguna manera estaba más cerca de la poesía porque lo escribía con su mano. Es decir, yo creo que hay un poeta ahí, hay un poeta, sí, en ciernes, va escribiendo. Y además me dice, porque mientras escribo, también voy recordando. Entonces nos hace recordar al poeta, ¿no? Recordar, escribir, porque escribir es recordar. Decía en estos días, en una de tus presentaciones también, recordis, ¿no? En latín, volver a pasar por el corazón. Quiere decir que si en los informes que usted hace, Venezuela vuelve a pasar por su corazón, vamos a sentirnos homenajeados y además celebrados también, no solamente en la relación, esta relación bilateral, multilateral, amorosa entre Rusia y Venezuela, sino además que una relación afectivamente poética. Gracias. Entonces seguíamos, miren, cómo la poesía anda inundando espacios, caminos, y que se consagra en los libros, ¿no? Para un poeta escribir un libro es como parir un hijo, es como cuidarlo, y si alguien me tumba mi libro es una cosa que conmueve. Y si alguien lo raya, debe ser un interesado como yo que lo rayo, y para escribir luego lo siguiente. Hablábamos en ese eterno retorno en el que situamos la poesía de Tarek, pero que es el retorno de la vida y de la experiencia de cada ser humano. Él hace poesía, que es una cosa, yo sí creo que es brillante, hacer la poesía. Y no una poesía está como en Los ríos de la ira, que es una poesía más contundente, efervesciente. Y aunque la poesía, yo creo, Tarek, que no tiene edad, si no podemos decir que sea joven o que sea, no, porque la poesía va a ser poesía a los 22 años, a los 30, a los 40 o a los 60. El poema como cuerpo, como ser, como pensante, como hijo propio, con su propia vida, en la vida de los lectores es que se hará carne, se hará viva, se hará identificación con el otro, se hará la poesía como hace el compañero. ¿Es usted el que toma los poemas para enamorar mujeres, los poemas de Tarek? ¿Es usted mismo? Ajá. Dice que son de... Claro, bueno, entonces nosotros decimos como el poeta de Neruda, es decir, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita, así que está salvado, ¿no? De Il Postino. Porque él lo dijo cuando estuvimos en el CELAR, ¿no? Cuando compartimos experiencia en el CELAR. Yo también me he apropiado poemas de Tarek pero además me gustaría ser como una de las protagonistas de esos textos. Un amor impresionante, profundamente, ¿no? A la isla esta, ¿cómo se llamaba? Delfos sería. A Delfos está el oráculo. Habían dos islas. Lesbos y había otra. Bueno, está... Usaban a todos. Los mataban allí. Al Cáucaso es donde pusieron a todos, que ahora forma parte de Turquía, ¿no? El Cáucaso donde estuvo Prometeo, ¿no? Donde sí, que es frontera, sí.
Pero cualquier parte de Grecia sirve. Si no hay que escoger una especial, ¿verdad? El Partenón. El Partenón, bueno, podríamos quedar ahí en Atenas. ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál es la apuesta del poeta Tarek? ¿Cuál es su apuesta? Aló. La apuesta en la poesía de Tarek William Saab es una apuesta al amor. Es una apuesta al amor en la acción cotidiana. Su poética es un ars amandis. El ars amandis, si tuviera remedio, no sería amor, como lo apunta el viejo bardo Virgilio en El arte de amar. Lo que no tiene lógica es lo que consagramos a la vida. Por eso es que hay amores locos, hay luchas, hay batallas, hay revoluciones, porque consagramos la vida a lo que aparentemente no tiene remedio, como el amor de Virgilio. Por tanto, cuando decimos que lo que no tiene lógica es lo que consagramos a la vida, es ese el sinsentido que nos da vida, es el sinsentido y el rumbo y el camino hacia el Hades, para desembocar luego en el paraíso. Esta poesía de Tarek, digamos estos tres que apenas no he revisado, lo he hecho desde mi esencia de poeta, y lo he revisado sobre todo como lectora de poesía. Es una poesía que transita el dolor hacia la plenitud, o voy a corregir, es una poesía que transita el camino del Hades, que transita en la barca del Aqueronte hacia la plenitud, hacia la iluminación que está al final y que se llama y conocemos nosotros, además cristianamente, como el paraíso. Ese paraíso que desemboca desde una terminología, digamos, dionisíaca, que desemboca en un éxtasis, y que como el amor, cuando hablo de amor me refiero al amor, digamos, en términos general, ahí entra el amor pasión, el amor vida, el amor hijos, el amor padre, madre, pero y en el amor, cuando se atraviesa el dolor, aparece la felicidad, digamos la plenitud, porque no queremos utilizar los términos canónicos de ser felices para siempre. Es decir, no existe un ser feliz para siempre. Lo hemos visto en la poesía de Tarek, cuando él dice el nunca jamás, que vamos a leer ahorita. Para cerrar estas ideas, que son apenas unas ideas que estamos trabajando en estas lecturas que estamos haciendo de su obra, un paraíso tiene dos contrapartes. Ese paraíso es la poesía de Tarek. Tiene dos contrapartes, se reproduce, va, viene, como dije, el anillo de Moebius. Uno es la luminosidad de la oscuridad atravesada por un rayo, como titulé el texto, trémulo, divagante, inentendible al ojo inmediato, entendible al ojo que ve con el corazón. El inmortal se entrega a la estigia. Es esa misma barcaza, el poeta redime su gesto y canto a la vida. La muerte es solo tránsito alucinado, porque sabemos del tiempo inexorable, definido, exacto, insoslayable. Entonces, cuando el poeta mancha la página, el poema se hace inmortal. Porque si no, fíjense, no se mancharían las páginas y la misma inmortalidad moriría. El poeta transgrede los caminos y se libera en la experiencia estética. Quiero leer los poemas. Los poemas, ya.
Ya va, que esto no termina. Quiero leer los textos, unos textos seleccionados, porque de estos textos traté de sucumbirme, ¿no?, en estos poemas para escribir este pequeño texto y que seguramente vamos a ampliar. En la noche polar, no supe errar a tu lado. Intenté vanamente la fuga hacia ninguna parte. Yo me extraviaba cada vez que tú mirabas la oscuridad de mi corazón triste. Yo quisiera hacer esta causa. La oscuridad de mi corazón triste. Ay, Dios mío, no se haga chinazo. Este sí tira chinazo. Corona de púas. Fíjense los títulos. Corona de púas. Me veré pasado los años frente al ojo del despojo, aferrado impunemente a un clima irreal, lo temido, lo soñado. Humo será lo alto. El viento sopla a mi favor y alza el ropaje tendido en los cables, puertas adentro, otro puñal, ilusoria vereda que solo cometí de ver su raya de cal a la vuelta, todo extravié. Exiliado del Averno, una alambrada de púas me mantendrá coronado. Dolor, sufrimiento. Este poema de verdad que es matador. Se llama Abajo los pozos. Y trataba de decir, ¿por qué abajo los pozos? Y yo decía, no, tienen que tener otro nombre o sin nombre, pero abajo los pozos. Pero miren esta hermosura. Abajo de los pozos. Abajo de los pozos. Es una hermosura de lenguaje. Si amar fuera volver y no envejecer nunca más. Si fuera andar de noche desnudo bajo la lluvia y no caer. Si fuera ir y venir jugando en los parques del sol. Si fuera un gusto intermitente, inacabable, irrenunciable al esplendor. Si amar fuera siempre, siempre una palabra precisa, una exacta visión, jamás mancharía estas páginas. Por eso en el texto hago la resonancia a manchar la página, porque es la grafía que determina que la poesía no ha ni morirá nunca, y que el poema y que el poeta pasa a la vida, pasa a la historia, pero su poesía permanece, queda como poetas que hemos estado conversando en esta tarde. Aquí tengo otro. No, esto es una cosa hermosa. Bueno, no todo está perdido, la muerte, pero la exaltación también de la vida. No todo está perdido. Exaltaré hasta el último sol a mis camaradas. Querré hasta siempre lo imposible. Procrearé a mis hijos navegando en un buque a plena luz del día. No me casaré a los 33 años, ni moriré en Río de Janeiro. No me arrepentiré de mis pecados, ni veré mi vejez. No cerrarán mis puños, no callarán mi boca. Pero quizás cuando caiga alguien rendida por el sueño me verá llorar. Ternura. ¿No tiene nombre? No, señorita. Ay, ya. No, lo que pasa, este particular no tiene el nombre, pero es que es un largo poema de páginas, se llama Resteados. El poema se llama Resteados, pero es un largo. Y yo elegí es el cierre de... Y de este libro, con esto cierro. Con esto cierro, bueno, digamos, esta primera lectura y este homenaje amoroso, lindo, de la poesía en Tarek. Flauta dulce para una tonta canción. Madre, hay una ventana en este cuarto, una transparente ventana de bordes negros en el cristal. Y soy rico al tenerla aquí tan cerca de mí. Yo duermo
El sonido, aquí está. ¿Aló? Ajá. Yo duermo debajo de ella y desde las limpias sábanas miro el cielo claro, el cielo gris. Por ahí al frente y a lo lejos se ve la colina verde y fresca de un soleado cerro. Yo cuando solo me acuesto en mi cama y con la mirada hasta ella, hasta la colina, y creo ver caballos en lo alto del monte. Sí, en verdad imagino caballos. Gastar su soledad sin jinetes ni riendas. Por eso procuro que algunos vaqueros aparezcan y se lleven a los caballos bien lejos para ahondar así en la orfandad del cielo claro, del cielo gris. Ahora pasa un pájaro oscurecido encima de la cresta verde y azul y me alegro mucho al mirar su vuelo de pluma lejana en la luz. Y me alegro de alegría muda, sentir el agua por primera vez. En esa montañita quisiera tener una casa sin vecinos, ni una isla donde ver bello por su faz infantil. Eso quisiera, no sé. Y solo nos calma la certeza de morir. Gracias. La travesura del duende del sonido. Exactamente. Efectivamente sale ese sonido. Aquí tengo dos, pero para... Muy bien. Bueno, le voy a dar la palabra al ensayista y narrador Luis Figuera, quien ha conocido nuestro trabajo literario desde, yo diría, mediados de los años 80. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a la gente de la librería Calatos por abrir este espacio para celebrar la ternura y el amor que lo convoca la poesía y sobre todo un poeta tan importante como el poeta Tarek William Sack. En segundo lugar, quiero celebrar la presencia del embajador de Rusia, Sergei Melix Badarazak, recordando que la humanidad, además de la lucha que libró el pueblo ruso contra el fascismo, tiene una gran deuda, sobre todo en las escuelas literarias, porque la crítica moderna nace en Rusia con la escuela formalista, con una historia muy hermosa de aquellos críticos que para sobrevivir al invierno quemaban los libros que habían comprado y apartaban las hojas que necesitaban. De allí nació solo todo el pensamiento crítico que después se regó por el mundo, la escuela formalista rusa. Y voy a comenzar esta intervención recordando una anécdota. Hispanoamérica tiene muy buenos cuentistas. Yo soy cuentista. Y uno de esos cuentistas, llamado Felisberto Hernández, que no tiene nada que envidiarle a Frank Kafka, solamente que publicó posterior a Frank Kafka. Una vez un crítico le hizo algunas acotaciones a su obra, sobre todo en el tema gramatical. Y Felisberto Hernández le respondió y le dijo: a mí no me interesa mucho el aspecto gramatical y las críticas hacia mi obra, porque ya yo he escogido mis lectores, y mis lectores son los lectores de los próximos 50 años. Yo hago esta referencia porque en la Feria del Libro de Caracas mucha gente se me acercó a preguntarme por qué yo creía que Tarek William Sack iba a ser leído en los próximos 50 años. Y yo hago una reflexión. Y yo hago una reflexión que es la que debemos hacer ahora, después que el poeta tiene más de 16 libros publicados, ha sido traducido a más de 8 idiomas, tiene ahorita una especie
su antología poética está rodando prácticamente por todo el mundo porque se está poniendo la vista en su poesía y su poesía está siendo redescubierta no solamente en Venezuela, sino en parte del mundo. Realmente va a trascender la obra poética de Tarek William Saad. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que determina que un poeta en su obra trascienda más allá de su ciclo histórico que le toca vivir? Yo creo que lo que determina eso, Tarek reúne muchas características de ese tipo de poeta. Primero, ha mantenido una unidad temática en toda su obra desde sus inicios. Uno lee Los ríos de la ira y lee Un tren viaja al cielo de la medianoche y consigue el mismo tono poético. Como decía nuestro poeta Gustavo Pereira estos días, en una anécdota, que Tarek le lee 2 poemas de su nuevo libro y él se lo queda viendo y le dice: tienes el mismo tono poético de tu primer libro, pero más exacto y más depurado. Fíjense ustedes, eso es muy difícil lograr en una poesía. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los poetas comienzan y tienen un tono y lo van perfeccionando, lo van mejorando, lo van cambiando con todas las influencias que pueda tener. Después de eso, Tarek ha hecho su poesía en solitario. La poesía de Tarek en Venezuela es una especie de isla aparte. No hay ningún poeta que se parezca a la poesía de Tarek William Saad en Venezuela. Así como no hay ninguna poeta o ningún poeta que se parezca a la poesía de María Calcaño en Venezuela. Es decir, son islas, son gente con una voz singular, únicos en su estirpe, en su espacio poético. Y después de esto, hay algunas cosas importantes en la poesía de Tarek William Saad. Luis Alberto Crespo, en una de sus intervenciones, comparaba la voz, no la poesía, sino la voz, la entonación de Tarek William Saad con la voz y la entonación de Adonis, que es una de las voces más hermosas de la humanidad. Ya eso por allí nos da una idea de lo que estamos hablando, porque Luis Alberto Crespo no es ningún aparecido en la poesía, es una de las voces más importantes de la poesía de Latinoamérica. Entonces, esa singularidad que tiene la poesía de Tarek William Saad se une a toda una serie de cosas en su poesía que lo llevan a ¿qué? A tener una conexión emocional con su público, con el lector. Tarek hoy en día, a su edad y con su fortaleza física, que aparenta tal vez mucho menos de lo que tiene, bueno, pero con su edad ha logrado convertirse, sin lugar a dudas, en un poeta de culto. Yo se lo he dicho a él varias veces y él se niega a creerlo, se resiste, porque tradicionalmente un poeta se convierte en un poeta de culto después de muchos años de labor, cuando ya tiene lectores. Sin embargo, yo le contaba a él, le decía: mira, yo me he encontrado sobre todo gente en los extractos más humildes de nuestra sociedad que han leído tu obra e incluso se saben poemas tuyos y los recitan y los comentan y me preguntan, y yo les pregunto: ¿pero tú has leído su obra? Sí, yo leí un poema tal, y me leen estrofa, me leen parte. Eso se logra solo cuando hay una conexión emocional en los sentimientos. Y todo eso es lo que va a determinar que en el futuro, las futuras generaciones lean la obra de Tarek William Saad. ¿Por qué la van a leer? Porque su temática, como lo dijo Luis Alberto Crespo, es una temática universal que
se concatena con las emociones de su tiempo histórico. Y eso va a ser, sin lugar a dudas, que sea leído durante los próximos años. Es más, yo estoy totalmente convencido de que su poesía va a ser analizada y va a ser investigada, porque es demasiado singular. Tiene muchas cosas dentro de esa poesía. Hay muchas cosas. No solamente, ustedes leen Los ríos de la ira, y ahí hay un poema llamado Memorias del Mar Negro y de la Lluvia, que es uno de los poemas más hermosos que se ha escrito en la poesía venezolana, y lo escribió Tarek a los 22 años. Uno de los poemas más hermosos que se ha escrito en la poesía venezolana, y no solamente por lo largo del poema, que por cierto fue el poema con el cual Luis Alberto Crespo y Gustavo Pereira descubren a Tarek como poeta, sobre todo Luis Alberto Crespo, porque creían que era un poeta árabe. Figúrense ustedes, ellos pensaban que esa poesía que salió publicada en el diario Antorcha era la de un poeta árabe, una voz esa sorprendente que ellos no habían leído, y Luis Alberto decide publicarla. Cuando después le llega a Tarek y le dice que él es el autor, entonces no encontraban cómo ser, tú eres el autor. Y es, los fragmentos que publica Luis Alberto Crespo son parte de ese poema Memorias del Mar Negro y de la Lluvia, que es uno de los poemas más hermosos de la literatura venezolana, y sobre todo que tiene alguna característica especial, la forma como el poeta utiliza el yo lírico. Miren, la forma como Tarek utiliza, rompe su yo lírico, la forma como Tarek transforma su voz en distintos personajes y los hace hablar a través del poema. Tarek puede evocar a un niño haciendo preguntas, puede evocar a una mujer haciéndole preguntas al amante, puede allí mismo desdoblarse él en una introspección y a responder. Además de eso, en la poesía venezolana y en la poesía latinoamericana, muy poca gente, hasta ahora yo no he leído ninguno, usan el silencio como lo usa Tarek William Sack en su poesía. Es decir, cuando un poeta utiliza el silencio, normalmente lo que hace es que el silencio es un adorno más del poema. La gente hace una pausa cuando está leyendo y siente el silencio. No, en Tarek ese silencio se vuelve significado y significante a la vez, es decir, forma parte del mismo poema. ¿Por qué? Porque él obliga, con los versos que utiliza, crea un ritmo musical, que esa es otra de las características que tiene su poesía, que es una voz muy melodiosa. Incluso hay críticos que han afirmado y dicen, sin lugar a dudas, que es la voz más melodiosa de la poesía venezolana. Porque cuando uno lee los otros poetas, se consigue con que a lo mejor son muy buenos poetas y tienen muy buenas metáforas, pero no tienen ese ritmo y esa singularidad que tiene Tarek cuando escribe su poesía, y que hace que eso, su poesía son especies de canciones. Yo lo comprobé una vez, yo estando en el Consejo Legislativo de mi estado regional, Anzoátegui, yo intenté editar un disco con poetas orientales y le di a un cantautor de trova cubana llamado Charlie Salgado, le di varios poemas sueltos, pero en el caso de Tarek yo le di un libro porque era lo que tenía de él a la mano. Él se va y el otro día viene y yo digo, ¿en cuánto tiempo tú montas el disco? Él me dice, no, eso se monta muy rápido, pero yo te tengo una propuesta. Y yo digo, ¿cuál? Me dice, ¿por qué no hacemos el disco por el tiempo de este solo poeta? Y yo digo, no, porque se va a ver mal, tiene que ser. Me dice, no, pero es que este tiene un ritmo que es muy fácil convertirlo en música. Y agarró, abrió el libro y tarareó en música una poesía de Tarek y después volvió a tararear otra poesía de Tarek. Y ahí yo me di cuenta, me sorprendí y dije, ¿cómo hiciste tú eso? ¿Tú estudiaste eso? No, es que el ritmo, la melodía, me dice él, es muy fácil de hacer. Eso es una singularidad que tiene la poesía de Tarek. Entonces, si tú unes a eso el sonido, el silencio, la fragmentación de sus poemas, como lo dijo Luis Alberto Crespo, todo eso te da una singularidad única
que va a ser obligatoriamente que algunos estudiosos se preocupen y comiencen a investigar esa poesía. E incluso en la poesía de Tarek, cuando uno la lee con detenimiento, se consigue aforismos. Allí dentro del mismo poema largo hay aforismos, hay pequeños poemas. Estos días yo le mandaba, y Tarek es testigo, yo tenía tiempo buscando un poema de él, y de pronto estoy leyendo un libro y digo, aquí está el poema. Y él me dice, pero ¿por qué? Si te he dado ese libro no sé cuántas veces. Yo digo, no, pero yo estaba buscando este poema. Y le mando a Gabriel Jiménez Germán, que es un especialista en cuento breve, le digo, Gabriel, yo tengo una pregunta. Esto que te estoy mandando puede funcionar como un cuento breve, ¿verdad? Y le doy las explicaciones. Y la respuesta de Gabriel, delante del mismo Tarek, dijo, sí, perfectamente, porque era una historia contada con un desenlace y una salida, pero en verso. Que eso, fíjense ustedes lo que es cuando la gente, cuando esos adelantados son supermente. Eso lo había descubierto Fidel Castro en Los Niños del Infortunio, cuando Fidel dice, porque este es un amigo venezolano que narra en verso y nosotros no le paramos. ¿Por qué? Porque la poesía, ¿qué fue en sus inicios? La poesía en sus inicios fue una narración que contaba una historia en verso. Después fue modificándose y fue cambiando, y entonces llegó hasta la poesía moderna, pero en el fondo es una narración. Y Tarek rescata ese viejo arte de la narración de los antiguos poetas. Lo tiene en su poesía. Entonces es una poesía demasiado singular como para que pase desapercibida. La gente que me preguntaba allí, un amigo, yo mantuve un chat con un amigo que sabe de academia, y yo le di todas las argumentaciones, muchos más. Y después de todas esas argumentaciones, él me dijo, yo te voy a responder, dame unos días y te voy a responder. Si lo que tú me estás diciendo es totalmente cierto, vamos a hacer, yo voy a poner a los muchachos de literatura a que hagan una investigación sobre la poesía de Tarek, porque me parece que eso que tú estás diciendo, así como me lo estás diciendo, es muy sorprendente y yo no lo había notado. Ese es un muchacho que dirige la Escuela de Literatura en Cumaná, porque cuando la gente comienza, Tarek había sido ni siquiera mal leído, Tarek no había sido leído en Venezuela. Él lo dice, sus libros circulaban escasamente. Porque ustedes quieren que les diga algo. Tarek fue prácticamente vetado en la Cuarta República. La Cuarta República lo toleraba, lo aceptaba como poeta, incluso lo respetaba porque sus voces críticas hablaban muy bien de él, pero no le permitía la circulación de sus poemas, porque en algunos casos eran poemas antisistemas. Ese libro, El hacha de los santos, es un libro que marcó un precedente de la poesía contestataria en Hispanoamérica. Cuando se lee ese libro, cuando se haga un recuento de la poesía comprometida en Hispanoamérica, hay que contar con ese libro por la honestidad, por la forma en la que se dicen las cosas y sobre todo por la coyuntura y el momento político en el que se dicen las cosas. Año 92, antes de que lo que vendían como la democracia más perfecta del mundo occidental, que era Venezuela, hiciera implosión con el levantamiento del comandante Chávez. Entonces todo eso configuran un caldo de investigación profunda para que Tarek sea no solamente recordado por las generaciones futuras, por su trascendencia poética, sino leído e investigado en las principales universidades e institutos de investigación literaria de nuestro país. Esa poesía es demasiado singular como para que pase desapercibida. Buenas tardes. Muchas gracias al ensayista, narrador Luis Figuera por esta, yo diría, muy concisa y concluyente disertación de lo que ha sido nuestra trayectoria literaria. Yo siento y creo que todo esto que estamos realizando en pro de recuperar mi poesía luego de esa última conclusión que tú haces,
esa última conclusión que tú haces es reveladora, ¿no? Y si me permiten, quisiera comenzar por ahí para no hablar mucho y dedicarme a lo que siempre me piden, que lea poemas, que lea mis poemas. Lo haré. Pero quería era destacar, extrañamente, en los años 80 y 90, cuando yo comienzo a publicar primero, ciudadano embajador, Sergio, que un hermano de siempre, yo comienzo a publicar en los periódicos, primero en periódicos, años 79, 80, en el diario Antorcha. Luego, gracias a Luis Alberto Crespo, mi hermano de vida, mi hermano de poesía, un ser entrañable para mí, yo pido para Luis Alberto Crespo un fuerte aplauso, de verdad, porque es alguien no solamente un poeta de las mejores voces hispanoamericanas, sino que lo quiero comparar con Liscano. Él junto con Liscano eran ya unas estrellas, créanme lo que les digo, en los años 80. Cuando yo comienzo ya a publicar en periódicos, revistas, y él tuvo, al igual que Liscano, la generosidad, el don que, sin ser yo nadie, vamos a decir así, entre comillas, reconocido, con libros publicados, etcétera, se atrevieron a elogiar mi trabajo literario, a incluso, si me permiten, reconocerlo como una voz inédita en la poesía de ese momento, y que auguraban un futuro realmente bello, bondadoso hacia esa poesía, apenas en los años 80. Todavía yo no había publicado Los Ríos de la Ira, si me permite. Esta es la segunda edición de Los Ríos de la Ira. La primera tiene esta misma portada. La edición estuvo a mi cuidado. Lo publicó La Espada Rota. Esta portada la hizo Isán El Bahri. Esta es una segunda edición en homenaje a los 45 años de mi vida literaria. Yo aquí no he quitado un solo verso. Esto está tal como fue escrito hace 40 años, ¿no? Y de verdad eso merece de mi parte un gran reconocimiento. Estábamos en una época muy dura, muy represiva. Pintar un grafiti en la pared, ciudadano embajador, era condición para que mataran al que pintara el grafiti. Póngase usted, fuera Cap, Enrique Rodríguez en Puerto La Cruz lo matan en 1976 solo por escribir esa consigna. Le dieron 3 tiros en la espalda. Siendo yo gobernador en el año 2004 hasta el 2012, reivindiqué su memoria colocándole nombres a varios centros diagnósticos integrales con nombre de mártires, y reabrí su caso, buscamos indemnizar a su familia, para no decir los desaparecidos, acribillados en los años 60, en la época de la lucha armada. 5.000 muertos, eso no hay que olvidarlo. 5.000 muertos, 3.000 desaparecidos, 50.000 detenidos llevados a tribunales militares sin ningún tipo de derecho a la defensa. Van a venir ahorita a hablar de derechos humanos. Luego incluso las desapariciones forzadas siguieron con Caldera, a pesar de que él dijo que lanzó una pacificación. Noel Rodríguez, mi paisano del Tigre, su madre Zenaida Mata, tiene más de 100 años y está viva. Fue desaparecido durante el gobierno de Caldera en junio de 1973, cuando lo detienen y lo desaparecen en la avenida, me corregirán luego, en la avenida Baral. Terminó apareciendo en el Teatro de Operaciones Antiguerrilleros de Cocollar, torturado hasta morir, y sus restos aparecieron gracias a que el presidente Nicolás Maduro pidió reabrir todos esos casos de desaparecidos en los años 60, 70, que nosotros hemos continuado, ojo, oído el tambor, hemos continuado en el Ministerio Público recuperando las causas de la masacre de Yumare, de Cantaura,
para sancionar a los responsables. Noel Rodríguez, sus restos aparecieron en el 2014 y su madre, Zenaida Mata de Rodríguez, pudo hacerle unas exequias. Las masacres continuaron, dígame, en los años 80, la de Yumare, la del Amparo, la del Caracazo. Traigo todo esto a colación porque cuando yo escribo Los ríos de la ira, el primer río y segundo río, este libro tiene un prólogo de un gran hermano, te pido para él de verdad un fuerte aplauso, Gustavo Pereira, que me conoció teniendo yo 22, 23 años de edad. Yo le entregué mecanografiado este libro y él hizo el prólogo y luego el segundo prólogo para hacer su segunda edición. Ya yo me atreví a concursar en certámenes literarios porque veía en las paredes concurso tal, concurso cual. Concursé en la revista Coyú Latinoamericano en el año 1986 y me gané la primera mención de honor, que implicó que me publicaran en la revista Coyú Latinoamericano, que tenía alcance en toda América Latina y en Venezuela. Joel Atilio Casal, su fundador y director, el padre de nuestro gran amigo Raúl Casal, viceministro de Cultura. Esos fueron los inicios, los que fundaron esta poesía. Pero en el caso del Hacha de los Santos, quería esta anécdota. Yo conozco a Hugo Chávez a finales del mes de febrero de 1992. Luego de intentar 3, 4 veces ir a verlo, pude entrar al cuartel San Carlos. Por cierto, recientemente visitamos ese recinto y quiero felicitar al presidente Nicolás Maduro por el esfuerzo de haber reconstruido casi como era el cuartel San Carlos. Visitamos la celda de Hugo Chávez. Yo solicité, pedí que ojalá pudieran reconstruir los escritos que Hugo Chávez hacía allí. Me imagino con un bolígrafo de esos de tinta, ¿cómo se llama? Indeleble, como un plumaster, ¿será? Él hacía escritos, poemas allí. Allí conocí yo en el año 92 a la primera combatiente, mi hermana Silvia Flores, porque yo defendía a varios de los presos civiles y militares, entre otros a Douglas Bravo, a Edgar Lugo, que era un mayor del ejército, a varios de los rebeldes del 4 y el 27 de noviembre, y nos conocimos en uno de esos pasillos, porque ella también estaba defendiendo a varios presos de la época. Y yo le llevo a él, a Hugo Chávez, el poema Maizanta, que era una elegía al 4 de febrero, que luego aparece ese poema junto con una elegía a los mártires de Cantaura que se llama Las ropas deshechas del francotirador. También hay elegías a la lucha armada, a la epopeya de la lucha armada, un largo poema que se llama Iracara. Poemas de esperanza como Luchar hasta vencer, Restiado. Un poemario realmente muy, muy atípico para esa época, donde dominaban ¿qué? Los talleres literarios, para que los profesores de esos talleres literarios le enseñasen a sus alumnos a escribir como ellos eran. Es decir, un poco, eso es lo que existió en esa época, como copiar y pegar lo que hacían tal y cual poeta. Sobre todo había 2 grupos literarios de los que nadie ya habla nada, Tráfico y Guaire, que eran los que irrumpieron en los años 80. Yo paralelamente a todo eso aparezco con Los ríos de la ira, con El hacha de los santos, que se llama, que me lo publican porque se gana el premio de poesía de la UCB. Si no, no me lo publica nadie. ¿Quién me lo iba a publicar? Tenía el prólogo de Douglas Bravo, imagínense ustedes, Douglas Bravo y Jesús Anoja Hernández. Ese fue el libro que le impactó a Juan Liscano,
para escribir dos ensayos al menos de mi poesía. Luego concurso en el Ramos Sucre con Príncipe de Vuelo y gana el primer premio y me publican ese libro. Pero no vayan a creer que eran 1.000, 3.000, 5.000 libros. Eran 100 libros. Apenas 100 libritos, con una segunda edición a duras penas de 100 libros más. Luego me ganó el premio, me gané 6 premios consecutivos en esa época, entre el 86 y el 92. Y en el 92 me ganó un premio para ir a España, Foro Joven, Literatura y Compromiso. Esta introducción es muy importante, por eso que tú dijiste, ¿no? Que yo luché contra el veto, contra el silencio, contra el apartarlo a uno. Sin embargo, la poesía que yo hacía era reconocida por Juan Liscano, por Sanoje Hernández, por Juan Sánchez Peláez, nada más y nada menos, por dramaturgos como Néstor Caballero, por ensayistas como Víctor Bravo. Estoy hablando de los años 80 y 90.